Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el mundo del espectáculo, el drama y por supuesto el romance. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más comentadas y más extrañadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones y, lo más importante, vamos a analizar lo que realmente está pasando entre estos dos talentos increíbles. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, preparémonos un cafecito, pongámonos cómodos y adentrémonos en la verdad detrás de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad que ella, supuestamente, ha revelado. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Sus nombres son casi inseparables, al menos en la mente de muchos de nosotros. Después de cautivarnos con su química explosiva en la exitosa serie, Sen Kalkam, no solo se convirtieron en una de las parejas más populares de la pantalla, sino que también llevaron ese romance fuera de ella, convirtiéndose en una pareja de la vida real que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Su relación fue un torbellino de momentos adorables, viajes románticos y demostraciones públicas de afecto que inundaron las redes sociales. Parecían la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente y sin previo aviso aparente, las noticias de su separación comenzaron a circular, dejando a sus fans devastados y preguntándose qué había pasado. Desde entonces el silencio ha sido la norma. Tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación, evitando hablar directamente sobre los motivos de su ruptura y alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, en los últimos días, ha surgido un rumor que ha sacudido las redes sociales. Hande Erçel, supuestamente, ha roto el silencio. ¿Pero qué significa exactamente romper el silencio? ¿Qué ha dicho Hande? ¿Ha revelado finalmente la verdad sobre su relación con Kerem? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Porque, como suele suceder con este tipo de rumores, la información es a menudo confusa, contradictoria y a veces incluso falsa. Lo que sí podemos decir con certeza es que ha habido una serie de declaraciones, entrevistas y publicaciones en redes sociales que se han interpretado como posibles indirectas o referencias a su relación con Kerem. Algunas fuentes afirman que Hande ha hablado abiertamente sobre los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público, mencionando la presión constante de los medios y las expectativas de los fans como factores que contribuyeron a su separación. Otras fuentes, por otro lado, sugieren que Hande ha insinuado que hubo diferencias irreconciliables entre ella y Kerem, relacionadas con sus diferentes prioridades y objetivos en la vida. Se dice que Hande está enfocada en su carrera como actriz y en explorar nuevas oportunidades profesionales, mientras que Kerem podría estar buscando establecerse y formar una familia. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿A quién debemos creer? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla. Porque hasta el momento ni Hande ni Kerem han emitido una declaración oficial y definitiva sobre su relación. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones e interpretaciones subjetivas de sus palabras y acciones. Sin embargo, podemos intentar analizar la situación desde una perspectiva más objetiva, teniendo en cuenta la información disponible y el contexto en el que se produce. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias emociones, sentimientos y experiencias. Tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas personales. En segundo lugar, es fundamental reconocer que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la mirada pública, son complejas y desafiantes. La presión de los medios, las expectativas de los fans y las agendas personales pueden ejercer una gran presión sobre una pareja, haciendo que sea difícil mantener una relación saludable y sostenible. En tercer lugar, es crucial evitar caer en la trampa de los juicios rápidos y las conclusiones precipitadas. No conocemos todos los detalles de la relación entre Hande y Kerem, y no tenemos derecho a juzgarlos o criticarlos por sus decisiones. En lugar de eso, deberíamos mostrarles respeto y comprensión, y permitirles seguir adelante con sus vidas de la manera que consideren mejor. Ahora, volviendo a la pregunta inicial,
¿Qué ha dicho Andercel realmente? Bueno, la respuesta es que si bien no ha habido una confesión explícita, sí ha habido una serie de señales que sugieren que la relación con Kerem llegó, de hecho, a su fin. Ande ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la independencia y la autonomía, tanto en su vida personal como profesional. Ha enfatizado la necesidad de seguir sus propios sueños y aspiraciones, sin dejarse influir por las expectativas de los demás. Estas declaraciones, combinadas con su aparente distanciamiento de Kerem en los últimos meses, han llevado a muchos a creer que Ande ha decidido priorizar su carrera y su propio bienestar por encima de su relación. Y si ese es el caso, debemos respetarlo y apoyarlo. Por supuesto, esto no significa que Ande no sienta nada por Kerem. Es posible que aún haya amor y afecto entre ellos, pero que simplemente hayan llegado a la conclusión de que no son compatibles a largo plazo. Las relaciones terminan, y eso no significa que haya habido un culpable o que alguien haya hecho algo malo. A veces simplemente las cosas no funcionan, y es mejor seguir caminos separados. En cuanto a Kerem Bürsin, él también ha mantenido un silencio relativo sobre su relación con Ande. Sin embargo, ha habido algunos indicios de que también está lidiando con la ruptura. Ha compartido mensajes en sus redes sociales sobre la importancia de la resiliencia, la superación personal y el aprendizaje de los errores del pasado. Estos mensajes, aunque no sean explícitos, sugieren que Kerem también está pasando por un proceso de duelo y adaptación. Y al igual que Ande, merece nuestro respeto y apoyo durante este momento difícil. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Andercel y Kerem Bürsin es compleja y matizada. No hay respuestas fáciles ni soluciones simples. Lo que sí podemos decir con certeza es que su relación, al menos por ahora, ha llegado a su fin. Y aunque esto pueda ser decepcionante para muchos de sus fans, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Ahora, resumiendo brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy, Andercel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a todo el mundo en Senkalkam, se separaron. Si bien no ha habido una declaración oficial, hay indicios que sugieren que la relación llegó a su fin. Ande ha hablado sobre la importancia de la independencia y la autonomía, mientras que Kerem ha compartido mensajes sobre resiliencia y superación personal. Y lo más importante, debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros caminos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado algo de claridad en medio de tanta especulación. Me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan de la situación entre Ande y Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme saber sus pensamientos en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Una vez más, gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. La historia de Ande y Kerem es mucho más profunda y llena de matices que lo que hemos podido cubrir hasta ahora. Para entender completamente el impacto de su ruptura y la resonancia que ha tenido en sus fans, es necesario explorar el contexto de su relación, desde sus inicios hasta los momentos más álgidos de su romance y, por supuesto, los posibles detonantes de su separación. Asterisco, asterisco, el comienzo del cuento de hadas, Senkalkam, y la magia de la pantalla asterisco, asterisco. Todo comenzó en el set de Senkalkam, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre Andercel, que interpretaba a Eda YLDZ, una florista independiente y ambiciosa, y Kerem Bürsin, que encarnaba a Serkan Bolat, un arquitecto rico, frío y workaholic, era innegable. La trama, que giraba en torno a un contrato de compromiso falso que gradualmente se transformaba en amor verdadero, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también generó una enorme comunidad de fans apasionados que se hacían llamar Anker. Estos fans no solo seguían la serie religiosamente, sino que también analizaban cada interacción entre Ande y Kerem fuera de la pantalla, buscando pistas sobre un posible romance en la vida real. Y sus sospechas no tardaron en confirmarse. A medida que avanzaba la producción de Senkalkam,
Ande y Kerem comenzaron a mostrarse cada vez más cercanos en sus redes sociales. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos y se les veía disfrutando de la compañía del otro en eventos públicos. La confirmación oficial del romance llegó en la primavera de 2021, durante un viaje juntos a las Maldivas. Las fotos de Ande y Kerem disfrutando del sol, la playa y el romance inundaron las redes sociales, desatando la euforia entre sus fans. Anker se había convertido en una realidad, y el cuento de hadas de la pantalla había trascendido a la vida real. *** El auge del romance, viajes, amor y exposición mediática ***. Los meses que siguieron a la confirmación de su relación fueron una auténtica luna de miel. Ande y Kerem viajaron por todo el mundo, desde las playas de Grecia hasta las montañas de Turquía, compartiendo cada momento de su felicidad con sus fans. Se les veía radiantes, enamorados y disfrutando de cada minuto juntos. Sin embargo, la exposición mediática también comenzó a ejercer presión sobre la pareja. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y los rumores sobre su relación se multiplicaban. Se especulaba sobre su futuro, sus planes de boda y sus posibles proyectos profesionales juntos. La presión de los medios y las expectativas de los fans, aunque bien intencionadas, comenzaron a pesar sobre Ande y Kerem. Era difícil mantener la privacidad y la espontaneidad en una relación que estaba constantemente bajo el microscopio. *** Los primeros signos de alarma, rumores y distanciamiento ***. A finales de 2021, comenzaron a circular los primeros rumores sobre una posible crisis en la relación entre Ande y Kerem. Se decía que estaban discutiendo con frecuencia, que sus agendas profesionales estaban interfiriendo en su tiempo juntos y que sus personalidades estaban chocando. Aunque Ande y Kerem negaron públicamente los rumores, su comportamiento en las redes sociales comenzó a cambiar. Dejaron de compartir fotos juntos con tanta frecuencia y sus mensajes se volvieron más genéricos y menos personales. El distanciamiento entre Ande y Kerem se hizo aún más evidente a principios de 2022. Se les veía cada vez menos juntos en eventos públicos y sus interacciones en las redes sociales se redujeron al mínimo. Los fans de Anker comenzaron a preocuparse temiendo lo peor. *** La ruptura, un secreto a voces y un silencio ensordecedor ***. En febrero de 2022, las noticias de la ruptura entre Ande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. Aunque ni Ande ni Kerem confirmaron oficialmente la separación, la evidencia era cada vez más contundente. Dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron fotos juntos y evitaron hablar el uno del otro en entrevistas. El silencio de Ande y Kerem solo alimentó aún más las especulaciones. Se rumoreaba que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, a la presión de los medios, o a la aparición de terceras personas. Sin embargo, la verdad permaneció oculta tras un muro de silencio. ***. Las declaraciones indirectas de Ande, pistas sobre la ruptura ***. En los meses que siguieron a la ruptura, Ande Ercel ha ofrecido algunas declaraciones que se han interpretado como pistas sobre los motivos de la separación. En varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la independencia y la autonomía en una relación, enfatizando la necesidad de que cada persona siga sus propios sueños y aspiraciones. Creo que es fundamental que cada persona tenga su propia identidad y que no se pierda en la relación, dijo Ande en una entrevista reciente. Es importante tener metas y ambiciones propias, y no renunciar a ellas por nadie. Estas declaraciones se han interpretado como una indirecta a Kerem, sugiriendo que Ande sentía que su relación la estaba limitando y que necesitaba priorizar su propia carrera y su propio bienestar. Además, Ande ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Es muy difícil ser uno mismo cuando estás constantemente siendo observado y juzgado, dijo. La presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Estas palabras sugieren que Ande sentía que la presión mediática había contribuido a la ruptura de su relación con Kerem. Era difícil mantener la autenticidad y la espontaneidad en una relación que estaba constantemente siendo analizada y comentada. ***. El silencio de Kerem, reflexión y superación personal ***. En cuanto a Kerem Bürsin, él ha mantenido un silencio casi absoluto sobre su relación con Ande. Sin embargo, ha compartido algunos mensajes en sus redes sociales sobre la importancia de la resiliencia, la superación personal y el aprendizaje de los errores del pasado. La vida no siempre es fácil, pero es importante aprender de las dificultades y seguir adelante, escribió Kerem en un post reciente.
Cada error es una oportunidad para crecer y convertirse en una mejor versión de uno mismo. Estos mensajes sugieren que Kerem está pasando por un proceso de reflexión y adaptación tras la ruptura con Ande. Está aprendiendo a lidiar con la decepción y a seguir adelante con su vida. *** El legado de Anker, un amor que conquistó el mundo ***. A pesar de la ruptura, el legado de Anker perdura. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionada, y cautivó a millones de fans en todo el mundo. Ande y Kerem se convirtieron en un símbolo del amor verdadero y demostraron que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Aunque su historia haya terminado, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. *** El futuro de Ande y Kerem, caminos separados y nuevas oportunidades ***. Ahora Hande Erçel y Kerem Bürsin han seguido caminos separados. Hande está enfocada en su carrera como actriz, explorando nuevas oportunidades profesionales y consolidándose como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, tanto como actor como productor, y está buscando reinventarse y seguir creciendo como artista. Aunque sus caminos se hayan separado, ambos merecen nuestro respeto y apoyo. Han pasado por un momento difícil y están tratando de seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Solo el tiempo dirá si Hande y Kerem volverán a estar juntos en el futuro. Pero por ahora, lo más importante es que ambos sean felices y encuentren la paz y la realización en sus respectivos caminos. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia de amor y que hayan encontrado algo de claridad en medio de tanta especulación. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.